El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saber que me acompañan en este programa que revisa las claves de la política global y la toma de decisiones en el orden internacional. El día de hoy tenemos puesta nuestra mirada en Washington, el segundo encuentro presencial entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Una cita clave para empoderar la agenda bilateral e impulsar el diálogo entre ambas naciones. El día de hoy nos preguntamos sobre la agenda de trabajo, los temas más sensibles y espinosos de la agenda bilateral, las convergencias y divergencias entre los dos presidentes, la propuesta de México de trabajar en un plan antiinflacionario conjunto, así como revisamos las claves de los grandes desafíos en materia de seguridad y de migración. Les pido por favor que me acompañen. La relación México-Estados Unidos siempre ha sido motivo de análisis, reflexión y desvelo. Se trata de una relación asimétrica y dispar que enfrenta todos los días una serie de retos y dilemas que marcan la vida de los mexicanos, ya sea en temas económicos, comerciales, energéticos, ambientales, migratorios, fronterizos y de seguridad, asuntos polémicos y divisivos que pasarán revista en el segundo encuentro presencial Biden-López Obrador en Washington. Aquel que le sigue a la Cumbre de América del Norte, celebrada en noviembre del 2021, y después de que el presidente mexicano declinara su participación en la Cumbre de las Américas que tuvo lugar recientemente en Los Ángeles. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realiza su cuarta visita a Estados Unidos y su segundo encuentro cara a cara con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington. Una oportunidad para evaluar el estado de la relación bilateral cuando justamente este año 2022 se cumplen los 200 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Para comentar sobre este importante tema nos acompaña el senador Héctor Vasconcelos, él es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Bienvenido, senador. Muchísimas gracias. Nos acompaña también Lorenzo Lazo, él es analista internacional. Bienvenido, Lorenzo. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Grisha Rather, que es vocero del Partido Demócrata en México. Gracias, Grisha, por estar con nosotros. Muchas gracias. Senador, después de la negativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de participar en la Cumbre de las Américas, se anunció la visita a Washington el 12 de julio. ¿Qué impresiones tiene usted? ¿Cómo percibe el acercamiento personal entre el presidente López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden? A ver, la relación entre los dos presidentes, yo siempre he afirmado que es excelente porque por principio tienen una química extraordinaria entre los dos. Y quizá ya me hayan oído algunos de ustedes mencionar que yo estuve presente en el primer encuentro personal que tuvieron ellos durante la campaña presidencial del 2012 en el Hotel Four Seasons aquí en México, cuando el entonces vicepresidente Biden se entrevistó con los tres principales candidatos a la presidencia. Entonces llegamos a una reunión que tenía que haber durado 20 minutos, duró 40 y acabó con bromas, en el mejor humor. Es decir, yo noté que había una química ahí que no podía ser mejor. Ahora han sucedido muchísimas cosas, pues hace 10 años de aquel primer encuentro, y voy a decir algo que quizás sorprenda a algunos, quizá vaya contra la ortodoxia de opinión que hay hoy en día. Yo creo que la relación de México con Estados Unidos está pasando por un gran momento, porque pese a que hay
las tensiones y los problemas que siempre han definido a la relación México-Estados Unidos desde el siglo XIX, pese a ello, una prueba de que lo que subyace es una relación muy positiva, es que el día que terminó la cumbre de Los Ángeles, a la que hacía usted mención, ese día, si mal no recuerdo, se anunció el encuentro que tienen ahora los dos presidentes. Es decir, la actitud que tomó México respecto a la cumbre de Los Ángeles, yo creo que estableció al menos dos cosas muy positivas para México. En primer lugar, quedó claro que ya los Estados Unidos no pueden dar por sentada cuál va a ser la relación de México ante determinados asuntos entre los dos países. Tengo que usar una expresión en inglés que es casi intraducible, pero que me parece que describe la situación mejor que nada. They cannot take Mexico for granted. Se acabó eso. Ahora hay que ver cuál va a ser la posición de México y eso hace que suba nuestro prestigio, nuestro peso político dentro de los Estados Unidos, pero no solo eso. Con esa no asistencia del presidente López Obrador a Los Ángeles, se estableció de facto un liderazgo de México en América Latina que hizo que otros varios países anunciaran que tampoco ellos asistirían a la cumbre de Los Ángeles. Y hubo un tercer grupo de países que, aunque sí asistieron, se manifestaron a favor de la postura de México, que como todos sabemos consistía en que estuvieran presentes todos los países del hemisferio, independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre los gobiernos de tres países que fueron excluidos. Grisha, ¿estás de acuerdo con lo que dice el senador, una relación fría o distante o bien una relación cercana entre ambos presidentes? Realmente, desde nuestra y mi perspectiva, es una relación institucional. Quizás en algún momento fue una relación más afable, una relación personal, persona a persona, terminando en bromas. Incluso hoy en día, no dudo que hoy que tengan la reunión los presidentes, que incluso haya bromas y haya un intercambio muy afable. Pero ya hablando de la relación bilateral, sin duda es una relación institucional y también debemos recordar que México no es prioridad necesariamente para los Estados Unidos. Estados Unidos tiene problemas alrededor del mundo, geopolíticos muy serios, el tema de Europa, el tema de la expansión de la OTAN, el tema de China, el tema de la alineación entre Rusia y China, todas estas son fuerzas que de alguna forma atentan contra la hegemonía global de los Estados Unidos. México realmente no aparece en los top 5, top 6 puntos que le quitan el sueño al presidente Biden. En cuanto a la relación de los dos países, sin duda pues crea un poco de sentimiento incómodo el hecho de que cualquier país de Latinoamérica pretenda de alguna manera forzar la mano de los Estados Unidos en cuanto a reconocer o darle cualquier nivel de reconocimiento a países que tienen dictaduras, que tienen gobiernos autócratas, que no respetan la democracia. Uno de los puntos fundamentales de esta reunión en Los Ángeles pues fue justamente la democracia. Y creo que es incompatible completamente tener en la misma mesa a países como Cuba, como Venezuela, en donde pues claramente insisten en seguir con estos gobiernos autócratas que violan, secuestran, matan y encarcelan a personas por tener una postura política disidente y que claramente va en contra de todos los principios democráticos pues a los que aspiramos no solamente en toda Latinoamérica, sino también en México. Y México, pues teniendo a su socio principal como Estados Unidos, comercialmente hablando, y con un programa como es el TEMEC, en donde tenemos una de las fronteras en donde más intercambio de bienes y servicios hay, pues creo que virar la mirada hacia Latinoamérica, hacia el sur, en vez de estar viendo hacia nuestros socios comerciales del norte, pues puede sin duda traer ciertos problemas para nuestro país. Lorenzo, ¿dónde te colocas en esta discusión? ¿Priva la confianza o la desconfianza entre ambos presidentes? Pero yo creo que es muy positivo que en las relaciones políticas y en las diplomáticas haya actitud de empatía entre los gobernantes. Pero eso no está por encima de la agenda nacional. Y la relación México-Estados Unidos es multitemática. En algún momento dado, un embajador me dijo, en la relación México-Estados Unidos hay temas que se negocian y otros que sí se resuelven. Así que vamos a ver qué se va a negociar y qué es lo que sí se quiere que se resuelva. En términos del presidente de México, yo veo una actitud del presidente López Obrador no a favor de los foros multilaterales, G20, Naciones Unidas, este tipo de organizaciones, no
por su posición personal de no viajar, porque es un mal considerado lujo, a mí se me hace un error. El presidente de México, en mi opinión, debe de estar donde tiene que estar y nos debe representar a todos, no solo un partido. Pero por lo tanto, el hecho de que él prefiera las relaciones bilaterales, entonces da la posibilidad, y esperamos, que tenga soluciones muy concretas en los temas que lleva en la agenda. Migración, seguridad fronteriza, tráfico ilegal de armas y, por supuesto, una apertura mayor en términos de la recuperación económica post-COVID, y que ahora con el tema de la crisis ucraniana nos debe dar la necesidad de la realineación de las actividades económicas a la cercanía y a la alianza política. Esa es la nueva jerarquía que tienen las relaciones. Yo veo en el presidente de México una inquietud por remontar los problemas económicos internos, por la preocupación del incremento de la pobreza, no solamente en México, sino en todo el hemisferio. Y en tercer lugar, yo estaría de acuerdo que el presidente de México no fuera a la reunión Cumbre de las Américas y estaría en contra. Es mi posición. Estoy a favor porque no ha presentado Estados Unidos un proyecto continental, un proyecto de reactivación, de integración, de visión continental que no se ha presentado no solamente por Biden. Desde Trump se tiene abandonada la jerarquía que puede tener el continente en términos de vinculación. Y en segundo lugar, creo que no debe el presidente de México opinar en términos de política exterior de la decisión de un país anfitrión a quien quiere invitar o no a un evento. Estoy totalmente en contra que se manejen defensas a países que no defienden los derechos fundamentales de sus habitantes. Libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de opciones políticas y, por supuesto, la no represión de una dictadura disfrazada, como sucede claramente en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Bueno, se han dicho varias cosas interesantes en estos primeros minutos del programa, senador. Uno de los reclamos que hace el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden es este desinterés que demuestra sobre América Latina y el Caribe, un desdén y una falta de toma de decisiones cuando pues Estados Unidos está enfrascado pues en condicionantes geopolíticos, sobre todo la guerra Rusia-Ucrania. Pero mientras que le dan 50,000 millones de dólares a Ucrania, ni siquiera se han aprobado los 4,000 millones de dólares a Centroamérica. Entonces, ¿esto cómo lo está mirando? Es decir, ¿este es un reclamo legítimo? ¿Cómo lo acepta Biden? ¿Cómo está viendo esto? Puedo, antes de contestar a esta pregunta, nada más referirme a un aspecto de la cuestión de la presencia de México, porque México sí estuvo presente como país en la cumbre de Los Ángeles. Sí. Quien no fue el jefe del Estado mexicano por las razones que ya conocemos. Yo quisiera decir que yo en lo personal tengo muchas reservas respecto a los gobiernos de los tres países que no fueron invitados. Pero ese no era el punto. El punto era defender un principio, a mi juicio, central del multilateralismo, que consiste en la idea de que cuando hay una reunión, en este caso hemisférica, tiene que estar presente todo el hemisferio. Imaginemos que en la Asamblea General de la ONU, los Estados Unidos pretendieran decidir qué países son democráticos y por lo tanto tienen que seguir en la ONU y cuáles no lo son y por consiguiente deberían de dejar de pertenecer a la ONU. O incluso que el Consejo de Seguridad pretendiera tomar esa actitud. Nunca ha sido el caso. En las Naciones Unidas están representados la inmensa mayoría de los países del globo, con sus muy distintos sistemas, muchos de ellos nada democráticos, pero ese es el multilateralismo. Para eso se inventan esos organismos y esas reuniones, para que todo mundo se siente a la mesa, y justamente se puede alegar que con quien tiene uno mayores diferencias es con quienes resulta más urgente sostener el diálogo. Entonces se trató de una cuestión de principios y no de hacer un juicio sobre los regímenes actuales de los tres países en cuestión, que ya sabemos son Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pero yendo quizá a su pregunta, que era la cuestión de cómo los Estados Unidos no han atendido suficientemente a América Latina y en particular a América Central. En efecto,
como ya se dijo aquí, lo que ocurre es que ni México ni América Central están en las prioridades absolutas del gobierno norteamericano actualmente. Y yo diría que hay varias razones que explican, si bien no justifican eso. Surge una invasión de Rusia a Ucrania, hay un problema económico muy severo en Estados Unidos, en particular la inflación, vienen elecciones legislativas en unos cuantos meses en Estados Unidos, entonces el presidente Biden ha tenido que enfrentar crisis, digamos, que no estaban programadas, desde luego la epidemia del COVID-19. Entonces él tiene que centrar su atención en esos temas que irrumpieron en la escena internacional. Pero a mí me parece que de cualquier forma es lamentable que ni siquiera los 4,000 millones de dólares que se había comprometido Estados Unidos a aportar como forma de resolver en el fondo el gran problema migratorio de Centroamérica y México hacia Estados Unidos, que no hayan cumplido con esa inversión en un asunto que ese sí es central para Estados Unidos, que es el problema migratorio. Sí, claro, es una prioridad nacional, efectivamente. Grisha, ¿y cómo está recibiendo el presidente Joe Biden el posicionamiento de México frente a Ucrania? Porque sí hemos condenado oficialmente la invasión, pero bueno, no enviamos armas a Ucrania y tampoco nos hemos metido a formar parte del paquete de sanciones. ¿Cómo lo ve Estados Unidos cuando necesita aliados políticos más que nunca para enfrentar los condicionantes de la geopolítica global? Claro, voy a ser muy duro quizás, pero el que México, el que El Salvador, el que cualquier país de Centroamérica esté o no del lado de Estados Unidos en cuanto a lo que se refiere a su expansión de la OTAN, sus intereses hegemónicos en Europa y la postura de apoyar a Ucrania en esta guerra, realmente lo que diga o deje de decir México es completamente irrelevante. Entonces sí, claro que estamos de acuerdo en que está mal que Rusia haya invadido a Ucrania, pero de ahí a que necesitemos el thumbs up, como decimos en inglés, de alguna manera el apoyo del Estado o del gobierno mexicano en cuanto a lo que está haciendo Estados Unidos, simplemente es algo que no le interesa ni le importa en este momento al gobierno americano. Ahora, Lorenzo, se ha hablado que uno de los grandes logros de esta relación bilateral bajo el presidente Biden y López Obrador es que se ha institucionalizado esta relación y bueno, es una relación completamente vinculada y enganchada por una serie de interdependencias, pero también algunas voces señalan que esta relación está concentrada en el presidente López Obrador y también en el manejo que le ha dado Ken Salazar, que en últimas fechas pues ha sido criticado por algunas voces en Estados Unidos por mantener esta cercanía con el presidente. ¿Qué impresión tienes de esto? Mira, la relación es multitemática y a veces se vuelve unitemática. Y entonces en este momento parece ser que el único tema es migración, cuando hay muchísimos elementos adicionales. Antes de contestar, nada más quisiera yo precisar que si a Estados Unidos no le importa la posición de México, no hay problema. Pero México hoy tiene un asiento en el Consejo de Seguridad, con voz y con voto. Y por lo tanto, la posición de México ha sido valiosa por nuestro representante en términos de buscar la solución pacífica, la retracción de Rusia, por lo tanto, a favor de Occidente, vamos a llamarlo así, de los terrenos ocupados, y tercero, poner la tesis fundamental de México de solución pacífica de controversias a nivel internacional. Recordemos que México es el promotor de que Latinoamérica esté libre de armas nucleares y que ese es el análisis previo a que haya un acuerdo internacional también de crecimiento de la amenaza nuclear de la posguerra. Yo ahí sí defiendo y creo que es importante. Además somos la segunda economía de América Latina, que si haya somos potencia media, puntos de vista en Estados economía Unidos donde México no es relevante, estoy de acuerdo. Sí. Pero para México sí es relevante el problema y está atendido. En segundo lugar, en términos de esta relación multifactorial y hoy unitemática, el tema migratorio tiene un doble camino. La causalidad por la incapacidad de los distintos países, incluso México, de dar empleo a su población y donde los elementos de expulsión, además de ser económicos, laborales, son también de carácter de seguridad, por las expulsiones que hay en zonas donde el crimen organizado tiene hegemonía metalegal, respetada por las autoridades, y que esto implica los elementos de expulsión. Y por otra parte, la demanda en Estados Unidos de fuerza de trabajo a un nivel, a un precio y sin derechos políticos, ni derechos sociales, ni derechos legales que satisfacen ese mercado. ¿Qué está detrás de todo esto? Un enorme nivel de corrupción binacional
en donde los traficantes de personas manejan la causalidad y el destino de esa población. Pues así, Grisha, no sé si quieres comentar algo al respecto de lo que Estoy completamente de acuerdo. Lo que obviamente tiene que ocurrir aquí por el interés económico de los Estados Unidos de tener esta fuerza de labor, mano de obra de México, no estamos hablando de Centroamérica, de México, claramente necesitamos algún programa de visado, y ahí sí estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, en donde permita la entrada legal de tantos trabajadores y sus familias a los Estados Unidos para hacerlo de una manera ordenada y correcta, y no todo este sufrir que vemos justamente en la frontera de los dos países. Sí, hay una expectativa, sí. Yo creo que es importante. Hasta en la India, los trenes tienen vagones de pasajeros. A mí se me hace un despropósito en términos de derechos humanos fundamentales que la famosa bestia no tenga vagones de pasajeros, como un derecho elemental, para que si vamos a tener flujos migratorios permanentes, que dentro del territorio nacional es un derecho el libre tránsito, se tenga por lo menos el respeto de que haya vagones de pasajeros. Pero quizás eso muestra un poquito de los dientes hacia afuera de cualquier gobierno de cualquier país, en donde por un lado dicen que les interesan los derechos de los migrantes, de las personas que a lo mejor van de paso, y sin embargo realmente no hace nada el Estado para ayudar que pasen seguros y, como dices tú bien, respetando sus derechos humanos. Sí, debería haber rutas o mecanismos de transporte que permitan que las caravanas sudamericanas pues lleguen a la frontera en zonas previstas para eso, Claro. en lugar de campamentos inhumanos, en formas realmente lamentables, como están hoy miles de migrantes en la frontera mexicana esperando acceso. Senador, en ese sentido, ¿qué espera usted de este encuentro después de la tragedia de los migrantes indocumentados en Texas, en San Antonio, con la asfixia de estos migrantes en el tráiler? Pues, ¿qué van a hacer estos presidentes para detener el flujo, el tráfico ilícito de personas y para detener el crimen en la frontera? Sobre todo yo diría el tráfico caótico, carente de reglas, como acaba de ser mencionado ahora. A ver, ahí hay dos cuestiones. Hace muchos años que los Estados Unidos están prometiendo una nueva legislación que abarque todos los problemas relacionados con los migrantes que entran a Estados Unidos. Y no se ha dado. El presidente Biden había ofrecido que habría un nuevo esquema. Por las razones que sean, no se ha dado. Yo acabo de decir en algún otro foro que lo más urgente es tener una nueva legislación que ordene, que estructure esos flujos migratorios que no van a dejar de existir. Y entre otras cosas habría, como dice Lorenzo, que construir vías de transporte que observen lo mínimo de derechos humanos de los migrantes, ¿no? Si me permites, ponerme un poco en la postura de un gobierno como el de México, y no pretendo ni siquiera entender la mitad de los problemas y las presiones que tiene, pero si México empieza de alguna manera a poner vías y facilitar más todavía el flujo de esta migración desordenada, ¿sí? Y quizás hasta cierto punto de indocumentados que pretenden entrar a Estados Unidos con o sin derecho establecido en la frontera, pues creo que sí pone a México en una situación muy difícil, porque entonces pasamos no solo a ser un país de paso, sino además un país que está facilitando que la gente llegue a la frontera de Estados Aquí el Unidos. debate es corrupción o legalización. Y lo que está dominando hoy en miles de millones de dólares al año es una red de corrupción, de tráfico de personas inhumana, porque además la forma como murieron estos migrantes en un tráiler no es la primera vez, no es el primer caso. Y, repito, es un tema de corrupción binacional. Concuerdo totalmente. Pero hay una voluntad política del presidente Joe Biden de ordenar los flujos legales hacia Estados Unidos. Digo, se espera un incremento en las visas temporales. Esto seguramente es algo positivo, Grisha. Claro, y además ya eliminaron la política de Stay in Mexico, o sea, el usar a México como un traspatio en donde nos obligan a que personas que ni siquiera son de este país se queden aquí. Eso es inhumano completamente, eso ya está eliminado. Ahora sigue el título 42, que es el que todavía permite al gobierno a impedir la entrada de personas bajo la suposición que están enfermos, que tienen algún tipo de enfermedad seria y que puede ser pues, comunicada a otras personas, y eso es algo que el gobierno todavía está tratando de eliminar. Sin embargo, estamos en una situación donde siempre le pasa a los demócratas. El mismo caso fue con el expresidente Obama, que es cuando tratan de hacer algún tipo de cambio a la ley migratoria, pues los republicanos siempre detienen a toda costa ese tipo de esfuerzos, y es lo que estamos viendo nuevamente aquí. Bueno, Pero pues México ahora yo entiendo que tiene una nueva propuesta para ordenar estos flujos migratorios. Vamos a ver qué tanto éxito tiene esta propuesta mexicana.
Bueno, permítame hacer un corte, pues recordarle a la audiencia que nos acompaña que México tiene su primer socio comercial en Estados Unidos, es la relación más importante de México con el mundo, tenemos la frontera más grande compartida y también la diáspora más nutrida de mexicanos en el exterior. No se vaya, seguimos adelante en el programa. Con 200 años de existencia, la relación con Estados Unidos es la más importante para México debido a una amplia agenda compartida que va desde la seguridad, el comercio hasta la migración. La trascendencia de esta relación se refleja en el peso comercial en el marco del TEMEC, la segunda área comercial más grande del mundo, y en el corredor migratorio México-Estados Unidos, el mayor a nivel internacional. Con miras hacia un entendimiento y crecimiento próspero, este encuentro será fundamental para limar diferencias y acrecentar las convergencias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realiza su cuarto viaje a Estados Unidos y su segundo encuentro cara a cara con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En su tercera visita a Washington se abordará la migración como tema central, incluyendo sus causas, la necesidad de ordenar los flujos migratorios mediante el aumento de visas temporales y los desafíos para alcanzar la seguridad fronteriza, un tema mayormente visibilizado después de la tragedia del tráiler en San Antonio, Texas, donde fallecieron 51 migrantes asfixiados, entre ellos 27 mexicanos. Todo esto sucede cuando hay un intento de eliminar el título 42 que ha provocado que miles de migrantes sean devueltos a México por cuestiones de salud pública y cuando la Corte Suprema de Estados Unidos respalda a Biden para finalizar el programa de Quédate en México. Estamos dialogando en Vértice Internacional sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington y sobre los dimes y diretes de la relación bilateral. Lorenzo, la pandemia y la guerra Rusia y Ucrania han generado un impacto negativo en el ciclo económico mundial. Tenemos ahora, lo decía el senador, un problema muy fuerte en Estados Unidos, el tema de la inflación, las cifras, las peores de los últimos 40 años, pero México también tiene las peores de los últimos 20 años. El presidente de México ha llevado un plan antiinflacionario. ¿Será posible trabajar con Estados Unidos para frenar el alza generalizada de los precios? Yo creo que va a ser necesario no solamente un acuerdo México-Estados Unidos. El cambio del sistema internacional es tan grave, tan profundo, que el tema de pandemia detuvo la capacidad productiva de los países industrializados. El tema de Ucrania detuvo la capacidad exportadora de los sistemas que en su momento Ucrania abastecía en Europa. Y, a fin de cuentas, la consecuencia de mantener las economías activas con créditos y apoyos a distintos sectores ha generado esta cuenta pendiente de inflación. Yo creo que más que México y Estados Unidos se llamen entre sí a resolver el problema de inflación interna de cada país, yo creo que estamos en la necesidad de pensar si no necesitamos un nuevo acuerdo de Bretton Woods a nivel internacional, donde las criptomonedas están alterando los flujos económicos, donde se está sobrellevando la capacidad de transacción, de especulación y de ahorro a nivel mundial, y que en ese sentido México y Estados Unidos, en nuestra muy concomitante y simbiótica relación económica, tengamos que tener los controles de sistemas de banca central autónoma para corregir los excesos de circulante y tener los incentivos suficientes para reactivar la economía. A mí me preocupa profundamente que no tengamos una transparencia exacta del origen y destino de los flujos de remesas que estamos recibiendo. Estamos recibiendo flujos de remesas que van con un destino de Estados Unidos a lugares de México donde no tenemos poblaciones migrantes dominantes. Es decir,
no están llegando a los principales estados expulsores, sino están llegando a otros destinos que nos hacen preocuparnos porque el destino de las remesas esté siendo un complemento a la pobreza o esté siendo un manejo de actividad económica ilegal dentro del mercado informal. El tema de las remesas, senador, es algo muy importante para México, es un ingreso público de la mayor importancia, pero frente a una posible recesión en Estados Unidos, el gobierno mexicano se está preparando frente a este panorama, este nubarrón que de alguna manera va a generar muchísimas implicaciones para México, incluyendo la caída de las exportaciones, el declive de las remesas y por supuesto también el turismo en Baja. Yo creo que desde luego la Secretaría de Hacienda tiene esta posibilidad muy en cuenta y están diseñando políticas para hacer frente a una situación así. Ahora, lo que decía Lorenzo Lazo, de que se requeriría una especie de solución multilateral, si te entendí bien. A nivel mundial, como Bretton Woods, sí. Nada más que ahí hay varias diferencias importantísimas. Cuando ocurre Bretton Woods, era justamente el inicio del gran periodo de auge de los Estados Unidos como nación predominante en el mundo realmente en los años 40 del siglo pasado. Ya no es el caso ahora, porque ahora tenemos otros polos de desarrollo gigantescos como China y la India. Entonces, llegar a acuerdos multilaterales, claro que sería lo deseable, pero yo lo veo muy poco probable, ¿no? Tenemos el caso donde se podría aplicar la misma idea del cambio climático para resolver, o si ya no resolver, porque yo creo que ya se pasó el tiempo de resolverlo, pero para aminorar el problema del cambio climático serían necesarias también decisiones y políticas multilaterales, universales, pero no se ven en el horizonte posibilidades de que algo así ocurra. No hay una nación que como los Estados Unidos en los años 40 pueda decir, bueno, este va a ser el nuevo orden internacional en tal o cual tema y que esto cree un consenso internacional. Ahora no, los Estados Unidos, pues, al menos para algunos analistas, historiadores, han iniciado ya un declive respecto a la posición que tuvieron en la segunda mitad del siglo XX y quienes con toda probabilidad se van a convertir en los grandes factores económicos del mundo, China y la India, todavía no están en ese estadio. Entonces es un momento en que es muy difícil implementar políticas globales, yo pienso. Pues sí, Grisha, hablando de geopolítica y de geoeconomía global, regresemos a la relación bilateral México-Estados Unidos. Uno de los grandes éxitos de la relación ha sido regresar al diálogo económico de alto nivel. Y aquí la pregunta es si en este diálogo económico se están tocando algunos temas muy espinosos para Estados Unidos que están trastocando su interés nacional. Me estoy refiriendo a los cambios en la política energética del gobierno mexicano y a un cambio de reglas del juego que está reclamando a los inversionistas de Estados Unidos. ¿Cómo estás mirando esta tensión en la relación bilateral? Sin duda hay mucha presión hacia el presidente Biden por parte de la iniciativa privada en los Estados Unidos y las grandes cantidades de inversión extranjera directa que hay en México por parte de estos inversionistas que claramente están preocupados. Lo que le da tranquilidad a cualquier inversionista es que haya un plano estable, un plano robusto y que se pueda mirar hacia el futuro y de alguna forma predecir qué va a pasar. Y claramente el sentimiento que tienen los inversionistas americanos con respecto a países en Latinoamérica, no necesariamente solo en México, es justamente que hay una imposibilidad de predicción de qué es lo que va a suceder y hasta qué punto se va a hacer valer la ley y el Estado de Derecho. Entonces, cuando tenemos esa inseguridad, encima de la inseguridad que existe de por sí, por los cárteles, de alguna manera, los grupos de crimen organizado que de alguna forma tienen control sobre muchas áreas y regiones en donde ellos quisieran de alguna forma justamente tener esa inversión, pues asusta a los inversionistas y están levantando la mano en Estados Unidos, están poniéndole presión a Biden y exigiendo que hagan valer sus derechos y protejan sus inversiones fuera de los Estados Unidos. Me gustaría hacer un comentario. En efecto, este es un asunto delicadísimo, muy complejo, pero hay algo que creo que tenemos que tener en cuenta siempre y es algo que los inversionistas norteamericanos pueden simplemente atestiguar. En el TEMEC, ¿verdad? Me parece que es el capítulo 8 el que se refiere a la política energética. Y hay ahí 3 o 4 líneas que como son parte del TEMEC, han sido por definición avaladas
por el gobierno norteamericano y por el gobierno canadiense, y esas 3 o 4 líneas, yo señalo con frecuencia, dicen: México se reserva el derecho a modificar sus leyes y su constitución para proteger su soberanía energética. Esto está en el tratado. Entonces, cualquier cambio en las leyes mexicanas están cubiertas por esos parrafitos que han sido firmados por el gobierno norteamericano y el gobierno canadiense. Entonces, en efecto, es un punto de contención muy importante. ¿Tú recuerdas? Estados Unidos no pretende de alguna manera interponer u obligar a otro país y violar su soberanía en cuanto a sus leyes internas, sobre todo en temas energéticos. Esa no es realmente la presión que está sintiendo en este momento Biden. Quizás el limitar el mercado energético de México de forma que estos inversionistas extranjeros no tengan acceso a él, pues puede llevar a ciertas posiciones ríspidas en lo que al TEMEC se refiere, pero en particular es más bien instituciones o empresas americanas que ya hicieron inversiones en México y que sienten que están siendo agredidas y que esos contratos que en su momento se firmaron están siendo agredidos. Es un problema sobre todo hacia cambios respecto a contratos anteriores. Es correcto, ¿verdad? Es correcto, así es. Pero en fin, ese es, a mi juicio, el tema más álgido, más complejo de todo el TEMEC. Ahora, otro punto importante también aquí, senador, si me permite, es que independientemente del TEMEC, Estados Unidos claramente tiene una postura hacia energías renovables en este momento. Sí. Y obviamente pues va a apoyar y se va a alinear con aquellos países que siguen esa línea. Claro. ¿Sí? Entonces, si en algún momento siente Estados Unidos que cualquier país, socio o no socio, Canadá, México, el que sea, no están alineados con esa perspectiva y esa ideología de que realmente tenemos que hacer una transición lo más pronto posible a energías renovables y que en vez de eso a lo mejor algún país, el que sea, está invirtiendo en energías no renovables, pues claramente va a desilusionar un poquito al gobierno americano. Claro. Ahora, yo espero que se entienda en Estados Unidos que la postura del gobierno mexicano es que por supuesto que queremos ir hacia la transición energética, hacia las energías limpias, por supuesto, pero además no es que queramos, es que el mundo va hacia allá y este cambio viene en 20 o 30 años. Pero la perspectiva del gobierno mexicano es que en esos 20 o 30 años, o sea, el día de mañana y el día de hoy, todavía tenemos que tener una mejor política de las energías no renovables porque son un hecho al día de hoy. Y por cierto, todos ustedes, creo que viene al caso mencionar lo que ocurrió en Francia antier, como Francia, uno de los pilares de Occidente, ¿verdad?, nacionaliza la industria. Ya estaba 84% nacionalizada. Y llegaron la última puntita, ¿no? A ver si surgen tantas preocupaciones en el Congreso norteamericano, en cualquier sector de los Estados Unidos, respecto a la política francesa en ese tema, ¿verdad? Pero las inversiones energéticas en Francia y de Estados Unidos de la industria privada no llega a compararse con las que hay aquí en México. Y para cualquiera de los dos casos, yo creo que México debe garantizar que todo ciudadano y toda organización privada productiva tenga los derechos de autogeneración, si así lo quisiera, con energías renovables. Porque yo creo que el hecho de tener un sistema controlador monopólico estatal no es un elemento que mejora la competitividad nacional. Y estamos en un mercado de competitividad para atraer inversiones. Entonces, por lo tanto, yo creo que es muy importante que sí tengamos una ventanilla formal, legal, de garantía a la inversión extranjera y sobre todo a la inversión nacional, para que si en caso de un mexicano quiere tener autogeneración con energías renovables, lo pueda hacer, ¿no? Yo creo que es fundamental. Entramos en una cuestión de fondo que incluye posturas ideológicas, históricas, en fin, pero puede haber discrepancias y puntos de vista distintos. No dan de comer. Y el Papa Francisco. ¿Quién dice? El Papa Francisco. Oye, la ideología católica ha dado de comer durante 2000 años. El Papa Francisco en una encíclica critica las ideologías. Bueno, pero nada más que la Iglesia se ha aprovechado de las ideologías durante 2000 años. Es una ideología muy exitosa. Sí, no vamos a salir de aquí. Pero bueno, regresemos a América del Norte, es un tema importante. El TEMEC, hay varios frentes abiertos en el TEMEC. Está todo el tema del acero, está las reglas de origen en el sector automotriz, está la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad y bueno, también algunas quejas laborales. Pero creo que un detalle muy importante que va a ser sintomático en este encuentro cara a cara entre el presidente López Obrador y Joe Biden será el tema de China. Es decir, hemos hablado en este programa de geopolítica, habrá algún entendimiento para reducir la dependencia de China en América del Norte, de producir más cerca de casa, de comerciar más con amigos, lo que se llama el nearshoring,
nearshoring o el ally-shoring. ¿Habrá, Grisha, algo que el presidente de Estados Unidos quiera empujar en esta reunión? Definitivamente, y de hecho lo estamos viendo ya por parte incluso de gobiernos estatales. En el mismo Texas están buscando justamente cómo apoyar a las empresas, muchas de ellas que se están yendo a Texas, de cómo ayudarles a encontrar justamente estos socios comerciales en México para el nearshoring. China sin duda va a dejar de ser la fábrica del mundo, al menos desde la perspectiva de nuestro lado del charco, porque simplemente entre la postura de Estados Unidos hacia China, el hecho de que están tratando de cambiar la hegemonía, el hecho de que están invadiendo y tratando de llenar vacíos que hasta cierto punto Estados Unidos dejó, pues claramente está poniendo, creo, a toda Latinoamérica en una posición muy incómoda, no solo con nuestro vecino del norte, sino también a nivel mundial. Entonces ya estamos viendo empuje a nivel estatal y seguramente también será a nivel federal de cómo puede ayudarse la industria privada de los Estados Unidos a justamente acercarse a sus socios comerciales más cercanos como es México. Ahí México tendría, Lorenzo, una gran oportunidad económica de reemplazar parte de la producción de China para generar empleos y para mejorar el bienestar de los mexicanos. Es el punto de partida del Telecan y ahora del TEMEC, el tener dos escenarios de producción industrial y de comercialización. Un mercado intra-TEMEC, México, Canadá, Estados Unidos, y un mercado extra-TEMEC, que es esta unidad de México, Canadá, Estados Unidos hacia el resto del mundo como unidad competitiva. Yo creo que se necesita fortalecer esa estrategia y se necesita fortalecer la inversión en capital humano, en tecnologías, en ciencia y tecnología para desarrollar y competir a lo que China ha venido desarrollando. Recordemos que China, al final de la posguerra, era un país de tercer mundo retrasado. Hoy tiene una condición de ser capaz de tener una estación espacial propia. O sea, el rezago tecnológico, el rezago científico es un elemento que necesita México invertir y atraer inversión para tener esa competitividad. Y ojo, no corramos el riesgo de que México vaya a salir del G20. Es decir, México tiene que mantener su competitividad y su productividad para no salir del G20 en un mundo de reconfiguración competitiva post-COVID y que la situación de Ucrania, pues lo único que plantea es que no se va a resolver en el corto plazo. Así es, bueno, pues permítanme hacer un corte, volvemos con más en Vértice Internacional. Firmado en 2018, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá reemplazó al Telecan con una serie de innovaciones y actualizaciones comerciales. El TEMEC, que representa el 28% del PIB mundial, ha sido foco de disputas entre sus miembros por interpretaciones distintas y presuntas violaciones de sus disposiciones. Las reglas de origen automotriz que determinan el porcentaje de las autopartes son el centro de una controversia entre Washington y la Ciudad de México. De igual forma, tanto legisladores como agencias estadounidenses han señalado que varias acciones mexicanas ponen en riesgo al tratado, incluyendo el tema laboral y energético. La crisis sanitaria del COVID-19 y la guerra de Rusia-Ucrania han sacudido la trayectoria de la economía global. El alza en los precios de los energéticos, la inflación galopante, la interrupción en las cadenas de valor, así como la escasez de alimentos, obligan a México y Estados Unidos a delinear una estrategia económica conjunta para sortear estas dificultades tras la enorme interdependencia de nuestras economías. En este sentido, el presidente de México ha propuesto un plan antiinflacionario bilateral para aminorar los efectos del alza generalizada en los precios. Sumado a las dificultades de la grave situación económica internacional, la relación económica presenta otros roces y fricciones derivados de las disputas comerciales en el marco del TEMEC, las tensiones sobre temas relacionados con los derechos laborales y la protección de los inversores, entre otros. Seguimos adelante en Vértice Internacional comentando sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a Washington, así como el estatus de la relación México-Estados Unidos.
Senador, este programa quedaría incompleto si no tocamos algunos aspectos clave del tema de la seguridad. Tenemos el lanzamiento del marco bicentenario, tenemos un diálogo de alto nivel en materia de seguridad y ahí hay un tema que está punteando en la agenda y que ha sido proyecto de gobierno del presidente López Obrador, el tráfico ilícito de armas de Estados Unidos a México y esta demanda que interpone el gobierno mexicano en contra de 11 armerías en Estados Unidos. ¿Cómo está caminando este tema y qué expectativas tiene al respecto de ello frente al encuentro de los dos presidentes? A mí me parece importantísimo que México haya hecho esta demanda, porque va enfocada a una de las raíces del problema de la inseguridad entre los dos países e internamente en cada uno de los dos países, ¿no? Es claro, creo yo, para muchísimos participantes en este tema, que en el fondo del problema está la facilidad con que se adquieren armas en los Estados Unidos. Los casi cotidianos tiroteos que tenemos que atestiguar en Estados Unidos, prácticamente no hay semana en que no ocurran. En Estados Unidos, ¿qué días? Bueno, es una cosa terrible, ¿verdad? Yo no veo cómo pueden darse pasos hacia la solución de este terrible asunto sin la restricción y yo diría sin una reforma constitucional. No quiero meterme en asuntos internos de otros países, este es un asunto interno de los Estados Unidos, pero yo creo que la evidencia de las consecuencias de que sea tan fácil obtener armas en los Estados Unidos, pues las sufre la población norteamericana todos los días. Y también para el crimen organizado en ambos países, un elemento fundamental sería restringir este tráfico de armas, repito, tanto internamente como entre los dos países. De modo que yo celebro mucho que México haya interpuesto esta demanda. Vamos a ver qué resulta, porque además fue una demanda. ¿Cuál es el concepto que hay en Estados Unidos? Ahora se me olvida, de cuando una demanda en particular abarca también a todos los otros casos. Class action. Yo mismo inicié una cuando era yo cónsul en Boston para proteger a unos migrantes mexicanos que estaban en Maine, ya cerca de Canadá, en una situación terrible. Class action, ¿verdad? Entonces, ojalá, a mi juicio, que tengan éxito estas iniciativas para restringir la venta de armas en los Estados Unidos. Grisha, hablando de los temas claves de la seguridad, el gobierno de Estados Unidos está preocupado por el tema del narcotráfico y también por el crimen organizado transnacional que está obteniendo espacios públicos en nuestro país. ¿Qué posicionamiento tendrá Joe Biden en este encuentro bilateral cara a cara con López Obrador frente al tema? Pues por lo que hemos visto, y no ha habido un pronunciamiento oficial realmente, pero lo que hemos visto es que hay una gran preocupación justamente del control que ha tomado el crimen organizado, no solamente en México, en Centroamérica también, pero particularmente aquí lo que se ha visto en cuanto a la falta de seguridad y el Estado de Derecho. Hay, como bien lo ha dicho incluso miembros del mismo gobierno de México, pues que hay áreas completas en México que están controladas por el narcotráfico. Y también el ver imágenes de cualquier presidente de Latinoamérica acercarse a familiares de estos cárteles de narcotráfico de una manera muy afable, pues de alguna forma preocupa al gobierno de allá. Por otro lado, para el punto justamente de las armas que comentaba el senador, de alguna forma el demandar a una fábrica de armas o culpar a Estados Unidos por el problema de armas y de violencia que tenemos en México, es de alguna forma lo mismo que hace Estados Unidos de culpar a México por el problema de fentanilo y de drogas que tienen allá. Sí, en gran parte el problema no solamente la demanda, la oferta, sino también la demanda. El hecho de que hay tantos adictos a drogas en Estados Unidos y tantos adictos a armas aquí por esta falta de seguridad que tenemos y de Estado de Derecho en el país, pues justamente hace que de alguna forma estas armas lleguen acá. El que haya una fábrica de armas allá o una fábrica de armas aquí no necesariamente es la razón del problema, sino la demanda por esos productos. Bueno, Lorenzo, terminamos contigo un tema que me parece que es de interés. El presidente López Obrador ha señalado que quiere ofrecer asilo político a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, y ha señalado que de condenarse a Julian Assange, pues Estados Unidos tendría que quitar la Estatua de la Libertad. ¿Esto enrarece el clima de este encuentro bilateral? ¿Podrá tener repercusiones en las negociaciones de temas sensibles? Por lo pronto no tuvo repercusión en la prensa estadounidense, ¿no? Entonces, yo creo que son dos temas totalmente distintos. Sí. El presidente de México los vinculó y hay un tema tercero.
hizo la arenga que la población mexicana en Estados Unidos fuera la que intentara desmantelar este símbolo, pues no siquiera de Estados Unidos, sino global, de libertad y de apertura de un nuevo modelo de Estado, que es lo que representa la independencia de los Estados Unidos, un nuevo modelo de Estado contra las viejas aristocracias. Yo creo que el caso de Julian Assange es un caso muy traído, muy llevado. Los trascendidos que han tenido toda la información de Wikileaks ha sido perfectamente analizado. Pocos delitos de esos trascendidos han tenido secuela en México. Entonces, o más bien dicho, pocos de esos trascendidos han sido identificados como delitos en México. Yo creo que son temas que rebasan más allá de la retórica, ¿no? Y, por supuesto, el presidente de México es consistente con la tradición presidencial y nacional del país, que siempre damos asilo a los perseguidos políticos. Yo creo que en este sentido es congruente. No, a mí se me hace que la parte del encabezado del Estatua de la Libertad pues es un elemento más cosmético, ¿no? Y finalmente el tema de armas, pues va a ser muy difícil ver cómo se concilian los temas de un sistema estadounidense donde la policía primero mata y después juzga a un posible delincuente, como ha pasado sobre todo si es de una minoría racial, con un país que prefiere dar abrazos cuando los delincuentes agreden con piedras, con golpes, con balazos a las autoridades fundamentales del país. Hoy la Marina y el Ejército, que tienen mi admiración y mi respeto, tienen a su cargo aduanas y puertos, y espero que tengan la autoridad y la voluntad política para que cancelen definitivamente no solo el contrabando de armas, sino también de sustancias tóxicas. 2 Vietnams al año mueren en Estados Unidos por consumo de fentanilo y opiáceos sintéticos. 105,000 habitantes de Estados Unidos mueren por este comercio ilegal. Yo creo que sí es necesario que se establezcan límites y que la voluntad política de esta buena amistad entre Biden y López Obrador ya defina que esto no puede seguir para los dos países. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, su compañía. Efectivamente, la relación bilateral que está llena de dilemas, de oportunidades y bueno, que también es una relación asimétrica y dispar. Muchísimas gracias al senador Héctor Vasconcelos, a Lorenzo Lazo y a Grisha Rather por estar con nosotros en Vértice Internacional. Seguimos adelante con el programa, no se vayan. La pandemia por el COVID-19, la guerra Rusia-Ucrania, así como las sequías, han desestabilizado los mercados globales, aumentando los costos de los alimentos y la energía. Para afrontar esta crisis inflacionaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan para que México y la Unión Americana trabajen en conjunto en aras de mantener los precios de los combustibles, la canasta básica y aumentar la productividad agrícola. Para Joe Biden, la inflación se ha vuelto una prioridad y ha buscado regular el alza en costos de cara a las elecciones intermedias de noviembre de este año. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Nos vemos como siempre el próximo martes por el canal del Congreso. El canal del Congreso presentó